Fíjense, buenos días otra vez. Eh, Después que termine la clase, eh, trataré de montar lo más rápido posible las clases que faltan, que son bastantes. No he podido hacerlo porque además de grabarlas, he tenido que preparar las clases de usted y la de los otros tres grupos. Y además tengo que elaborar el, el, el archivo que contemple las posibilidades de continuar el servicio comunitario con el grupo que estoy trabajando, pues, y todo eso va para pedagogía. Entonces, requiere un poquito de esfuerzo de mi parte para tener ese material listo para que ellos puedan continuar, pues. Entonces, serían 5 grupos que estaría trabajando al mismo tiempo, pues. Entonces, es algo difícil, pero bueno, se tiene que hacer porque si no, ¿quién lo hace? Pero no, al margen de eso, quería comentarles que voy a desarrollar el grupo en Telegram para que nos sirva de emergencia en el caso que aquel estudiante no se pueda conectar en Zoom el día del examen. También en Telegram voy a colocar aspectos relevantes de la clase. No voy a colocar los videos porque obviamente no lo puedo hacer allí, pues. Y el material tampoco puede ser muy pesado, pues, porque Telegram es una plataforma muy parecida a WhatsApp. Claro, tiene algunas ventajas que no, algunas consideraciones que no tiene WhatsApp, sobre todo lo de crear esos grupos grandes, canales. Nosotros vamos a crear un canal, no un grupo, ¿ok? Porque un grupo lo podemos hacer en WhatsApp fácilmente, pero un canal es distinto porque un canal tú puedes mantenerte comunicado eh, según la información que aparezca allí, y hay una ventaja. Telegram tú la puedes descargar, yo se los comenté una vez, Telegram tú la puedes descargar en tu computadora y revisarla en tu computadora, no hace falta que la descargues al teléfono. Entonces, a diferencia de WhatsApp, que WhatsApp, a mí la aplicación de escritorio no me convence mucho, pues. Entonces, en vista de eso, bueno, crearemos ese canal de Telegram para también mantenernos en contacto y eventualmente si la persona no se puede conectar en ese día en forma digital, en Zoom, bueno, a juro tendrá que conectarse conmigo por Telegram, pues. ¿Ok? Lo de Facebook todavía tengo que evaluarlo porque en Facebook es necesario que la persona tenga una cámara y si la persona no tiene cámara, entonces conectarse, mandándose chat por Facebook es lo mismo que te conectes por Telegram, pues no le veo sentido tampoco. Pero eso se puede ir puliendo. A mí lo que me interesa es ya cerrar filas de la cantidad de estudiantes que van a presentar el día, que son ustedes. Hasta ayer yo conté 12 o 13 estudiantes, 12 o 13 del curso. Entonces, los que van a presentar son todos ustedes nada más, pues. No se va a admitir a ningún otro estudiante que esté llegando de paracaídas y que quiera presentar, pues no le veo sentido porque primero no tiene claro cómo es la mecánica de las clases que hemos visto hasta ahora. Y segundo, probablemente la administración del tiempo para esa persona no sea tan efectiva como ya ustedes sí pueden estar familiarizados, pues. Entonces, los que van a presentar son los que he visto por conectados en Zoom eh, en estos días, pues. O sea, el resto tendrá que esperar hasta septiembre, octubre, cuando nos recuperemos para ver clases presenciales y recuerden que ya les dije cuál era la condición de esas clases presenciales, pues, que no todo el mundo va a poder bajar a la sede en ese mismo día, pues, por una cuestión de protocolo de seguridad, pues. Entonces, es eso, pues. Fíjense, vamos al día de hoy a plantear un problema que ayer lo comenzamos, que era el del alambre. El del alambre, vamos a mostrar mejor el dibujo. Debe mostrarle mejor el dibujo y empezamos a resolverlo ya les voy a decir, vamos a empezar a resolver aquí en el pizarrón, fíjense.
Ok, déjenme, mientras ustedes déjenme que me vean la cara, porque mientras... Ajá, fíjense. El día de hoy, en este momento, vamos a resolver un problema que es muy parecido al de ayer. El de ayer habíamos dicho que la espira estaba quieta y la corriente era la que cambiaba con el tiempo. Ahora vamos a ver un caso bastante interesante, que es la misma espira rectangular, pero ahora se está moviendo ella. Y la que tiene una corriente fija, o fija no, estacionaria, simplemente que sea constante, pues mejor dicho, es el alambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese tipo de problemas? Entonces vamos a ver que la resolución es muy parecida, solo que hay que tener mucho cuidado con los límites de integración y por qué los límites de integración tienen que ser de esa forma. Entonces aquí ya tengo el dibujo, vamos a mostrárselo para que veamos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Fíjense, el problema que quiero resolver ahorita es este. Es la misma espira de ayer, rectangular, de ancho B y altura C, que está separada a una distancia de un alambre, cuya corriente es constante. Por ejemplo, pueden ser 5 amperios por ese cable infinito. Sin embargo, para que uno pueda determinar el flujo magnético, es necesario o que el campo magnético cambie, o que el ángulo que forman el campo y el diferencial de superficie sea distinto, o cambie, mejor dicho, o finalmente que el diferencial de área en cuestión cambie con el tiempo. En este caso vamos a darnos cuenta que si bien la corriente no cambia y el ángulo de los dos tampoco cambia, entre los dos cambia, entonces lo único que debe cambiar es precisamente el diferencial de superficie. ¿Sí? Entonces, este problema es muy interesante porque primero es tipo examen. Y segundo, se van a dar cuenta que una de las aplicaciones de la ley de Faraday es este problema que estoy planteando ahorita. Hay otros problemas de aplicación de la ley de Faraday que uno lo vimos la vez pasada, que era con el rotor. Y hay otros que están relacionados con los circuitos eléctricos. Entonces, ya en lo que nos queda de tiempo, que son realmente, supongo que deben ser como 3 clases nada más. 3 clases, quizás 2 clases teóricas y las otras 2 clases que nos faltarían son aplicaciones de Octave, pues, para el último examen. Ya nos queda poco para terminar el curso, pues. Entonces, fíjense, aquí la situación es esta. La espira está moviéndose y a mí me interesa determinar el flujo magnético que atraviesa por dicha superficie, y a partir de ese flujo magnético yo voy a calcular la fe inducida, que en verdad es lo que se calcula en la ley de Faraday. Entonces observen lo siguiente, fíjense, el planteamiento es muy parecido al de ayer. El campo magnético que genera el alambre son ondas circulares. Entonces, en este caso, yo voy a tomar nuevamente un diferencial de radio. Vamos a colocar aquí este en negro. Y esa franja que ustedes tienen allí representa precisamente la porción de franja que voy a considerar en este caso para determinar el flujo magnético. Las líneas que entran en esa tira, pues, una cinta que usan las niñas en el cabello, o un cinturón, estos que utilizan las personas que practican artes marciales. Pues. Fíjense que aquí yo estoy interesado entonces en
determinar, fíjense que estoy colocando allí una línea que va desde el alambre hasta el punto en cuestión. Y esa línea es R. Bueno, en realidad no sería línea, sería la separación, pues. Yo la puedo llamar R, yo la puedo llamar X, no importa. Lo importante es que esta variable que estoy señalando ahora representa exactamente ¿cómo les digo? Representa la distancia que separa el alambre del segmento que estoy considerando, pues. Déjenme mover esto para acá, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí para que no nos intervenga en el C. Listo, ya tenemos entonces el R. El R se entiende entonces que es la distancia que separa el alambre a donde se ubica la franja, pues. Este punto que está acá, bueno, este punto no, en realidad sería el segmento, representa exactamente el diferencial de R. ¿Ok? Y yo voy a concentrarme en ese diferencial de R por lo siguiente. Porque ese diferencial de R que está allí es el que va a cambiar en el tiempo. ¿Y cómo va a cambiar en el tiempo? Va a cambiar de la siguiente forma. Fíjense, voy a colocar esto más grande. ¿Ok? Y voy a copiar nuevamente la espira. Y voy a copiar nuevamente la espira y la voy a pegar más adelante. Y ya van a ver ustedes por qué estoy haciendo esto. Primero a esto aquí y esto lo voy a mudar de acá porque esto es lo que se está moviendo. Entonces, mudo esto para acá y esto lo coloco aquí. ¿Ok? ¿Para qué estoy haciendo eso? Ya se dan cuenta por qué estoy haciendo eso. Yo tengo que establecer una noción de movimiento. Fíjense que esa noción de movimiento debería estar indicado por lo siguiente. Déjenme establecer acá lo siguiente. Fíjense que aquí voy desde este segmento hasta acá. ¿Ok? Ok, y tengo que moverme de aquí hasta acá. ¿Sí? O sea, fíjense, el primer tramo, déjenme colocar bien el primer tramo. Ok, ajá. Fíjense que este tramo que yo tengo acá, este vendría siendo Z, este vendría siendo Z. ¿Por qué ambos tramos son iguales? Porque fíjense, esta tira que está acá se está moviendo con una velocidad V. Esta franja que está aquí es la misma tira que se movió con la misma velocidad V. Pero la distancia recorrida desde aquí hasta acá, fíjense que es Z. Y esta distancia que recorrió esta franja de aquí a acá es la misma que recorrió de aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque esa franja se está moviendo a lo largo del tiempo. Y ese aspecto que está allí es muy importante porque los límites de integración que yo voy a considerar y que les voy a mostrar más adelante en el cálculo del problema son los siguientes. Yo debo establecer un R1 y un R2. Fíjense, el primer R1 parte desde A. ¿Por qué desde A? Porque el extremo que yo tengo aquí de la barra no, de la espira, está ubicado a una distancia A. Y eso también debe aparecer en R2, que es el límite superior. ¿Ok? Aquí viene un más, aquí viene un más.
¿qué debo colocar aquí? ¿Qué debo colocar aquí? ¿Y qué debo colocar acá? Fíjense. Yo debo colocar aquí cuánto ha recorrido la franja en un instante de tiempo dado. Y resulta que esa franja, este segmento que estaba aquí, cuando pasa un tiempo t, ya se encuentra acá. Y este que está aquí es este que está acá. Entonces, este se movió al igual que este. Si este se movió z, este también se movió z. Entonces, esta distancia que de aquí a acá también es z. Y eso es importante porque lo que voy a colocar aquí es z. Aquí debo colocar z. Y aquí, como el límite final, debo colocar b. ¿Por qué? Porque sería a más b completa desde aquí hasta acá. Y además debo sumarle z, porque este extremo que está acá es este que está aquí y se movió en z. Ahora, ustedes me pueden preguntar, mira, pero ¿quién es z? Z representa exactamente lo siguiente. Como estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, z vendría siendo la multiplicación de la rapidez que me da todo el problema por el tiempo. ¿Ok? Recordemos que para calcular distancias en el movimiento rectilíneo uniforme, simplemente era b por t, en donde b era la rapidez, t el tiempo. Si tú multiplicas rapidez por tiempo, te va a dar exactamente la distancia recorrida a partir de tu punto de referencia hasta aquel lugar donde te interese determinar dicho valor de distancia. ¿Ok? ¿Por qué no lo estoy llamando X? Bueno, a pesar de que se está moviendo en X, no lo llamé X para no confundirnos con las letras. Z es una variable cualquiera. Y si yo coloco Z, si yo coloco X, es indistinto. A mí lo que me interesa es reconocer que esta distancia que yo tengo acá, B por T, es la distancia recorrida por cualquier tramo o franja de esa espira cuando ella se está moviendo. Ahora, ¿por qué necesito esto? Por lo siguiente, porque no es lo mismo el campo magnético cuando la línea de campo entra así que la misma situación ahora así. Entonces, aquí tendrías un campo igual que el problema de ayer que está entrando y aquí también tendrías el mismo problema, ¿ok? Con el campo entrando. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y este? Bueno, déjenme borrar esto, porque esto no... Vamos a ampliar esto. Ajá, fíjense. Este tramo, esta franja la voy a borrar porque no es ahora sí no... Y la voy a escribir exactamente el por qué es necesario, fíjense. Fíjense que aquí ahora, esta R que está acá va a cambiar porque ahora la franja no está ubicada en ese punto inicial que está allí. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que no es el mismo, que no es lo mismo el tramo circular que describe el campo cuando la espira está en movimiento que cuando la espira está quieta. Y a mí me interesa determinar las líneas que entran en la espira cuando ella está en movimiento, no cuando está quieta. Entonces, este caso que está aquí, este caso que está acá, es simplemente para plantear la situación, pero en realidad lo que estamos estudiando es esta. Y dense cuenta que a medida que la espira se está moviendo en el eje hacia la derecha, cuando la espira se mueve
cuando la espira se mueve hacia la derecha, fíjense, cuando la espira se mueve hacia la derecha, puede haber un incremento o un decrecimiento del flujo magnético. En vista de eso, es necesario entonces tener presente que este R que está acá cambia con el tiempo. Y ese R que está acá, los límites son este valor que yo tengo aquí, este valor que yo tengo acá, y este valor que yo tengo acá. Entonces dense cuenta que este y este correspondería a la viga quieta, a la espira quieta. Si ustedes agarran A y B, entonces es el primer caso que yo tengo acá. Pero como la espira se mueve, entonces además de sumar A más B, que sería este tramo que está aquí, yo le tengo que sumar entonces Z. ¿Por qué? Porque Z entonces representaría cuando ya la espira está en movimiento. Ese planteamiento del problema es importante que se entienda, porque si esa parte que está allí no se entiende, entonces cuando estemos sacando la cuenta, no vamos a poder apreciar exactamente por qué se hizo esa pequeña observación. ¿Ok? Entonces, esto que ustedes tienen acá, precisamente es Z. ¿Ok? Entonces, concéntrense nada más en la franja en negro. Imagínense que la franja en negro fuera una barra, un pedazo de tubo. Ese pedazo de tubo, tú lo estás moviendo con una velocidad v. Bueno, imagínate entonces qué pasaría cuando tú alejas ese pedazo de tubo de un alambre con corriente uniforme. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a generar un campo magnético? Sí, sí lo hay. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a generar un flujo magnético? Sí, porque el área que está, donde se encuentra ubicada ese tubo, se incrementa. Y es la misma situación como si tuviésemos una piscina. No es lo mismo tener una piscina cubierta con la lona que una piscina cuando vas retirando paulatinamente la lona. Cuando tú retiras paulatinamente la lona, vas incrementando el área de la piscina, porque cada vez que retiras la lona, las personas se pueden meter en la piscina. Pero cuando la lona está en la piscina, la gente no se va a meter, pues. Es una cuestión evidente. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque mira, Benjamín, si no escuchas es porque tienes que revisar tu equipo, ¿viste? No, profe, salí y volví a entrar y ya puedo escuchar bien. Sí, porque cuando no se escucha es por una cuestión del audio como tal del usuario, del huésped, pues. Voy entonces con el planteamiento del problema. Ya el problema está planteado, ahora vamos a resolverlo. Fíjense. Ayer habíamos visto que el flujo magnético es igual a B por DS. Esa parte que ustedes tienen allí es automática. Esa no hace falta pensarla mucho, porque si estás hablando de un círculo, si estás hablando de un cilindro, a ti te interesa la sección transversal, y la sección transversal siempre es un sector circular, pues. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ya habíamos dicho ayer que el campo magnético, recordando la forma del problema de ayer, era un sub 0 por I entre 2πr, y ya dijimos que iba en la dirección de menos K porque está entrando hacia la espira. Y dense cuenta que la I es uniforme, la I es constante. Entonces, este es el campo magnético generado por el alambre infinito.
Y el diferencial de superficie, hay que tener mucho cuidado, porque es C por el diferencial de R y nuevamente en la dirección menos K. Eso lo vimos ayer. ¿Ok? Entonces tú puedes concluir de aquí que el flujo magnético es igual, cuando hace el producto escalar y todo eso, igual a la integral, ¿ok? Cerrada. Vamos a colocarla primero cerrada y después colocamos los límites. Cerrada de mu sub 0 por I entre 2πr CDR. Déjenme colocar esta más grande. Ya, que como tengo todas las herramientas pegadas aquí, bueno, ajá. Ok, dense cuenta ahora que el flujo magnético es igual a que, fíjense, voy a colocar aquí mu sub 0 por I, ya vamos a sacar lo que sea constante de la integral. Vamos a colocarla fuera de la integral, mejor dicho. 2pi R CDR, y aquí voy a colocar los límites de integración. Yo les había comentado que los límites eran R1 y R2. Entonces aquí iría A más Z, y aquí iría, si quieren lo podemos colocar así para que uno pueda ver, sí, es exactamente lo que se está planteando, A más B más Z. Así se ve mucho más claro, pues. De todas formas, A y B se tienen que sumar porque son valores conocidos, pues. Bueno, dense cuenta que allí mu sub 0 y C y 2pi salen de la integral. Entonces nos está quedando simplemente el flujo magnético igual a mu sub 0 por I eh, 2πr, 2πr no, 2pi, aquí iría C, y aquí iría precisamente la integral de dr entre r, que ese es el logaritmo neperiano, y ya lo vimos ayer. Entonces R, aquí sería entonces A más B más C, más Z, disculpen. Y aquí sería A más Z. Observen entonces que el flujo magnético, si sustituyo los límites de integración y aplico las propiedades de los logaritmos, yo voy a verificar lo siguiente, que el flujo magnético es igual a mu sub 0 por I por C entre 2pi, ¿ok? Y eso va a estar multiplicado por el logaritmo neperiano de A más B más C, más Z, disculpen, entre A más Z. ¿Y qué dijimos que era Z? Bueno, vamos a poner aquí esto entre módulos. ¿Y qué dijimos que era Z? Z era simplemente la distancia recorrida por cada franja que compone la espira. Cada franja se mueve con una velocidad v, y al multiplicarla por el tiempo me va a dar precisamente cuánto recorrió o cuánto ha recorrido esa franja o la espira completa en función del tiempo, pues, porque eso es el equivalente a V por T, pues, a esto. Es el equivalente a esto. Este es movimiento rectilíneo uniforme, pues. ¿Okay? Entonces, esto es un movimiento rectilíneo
uniforme. Entonces aquí ya tenemos exactamente la primera parte del problema, que es calcula el flujo magnético. Dense cuenta que el flujo magnético existe porque hay un área que está cambiando con el tiempo, no el campo. ¿Ok? Listo. ¿Cómo calculamos entonces la ley de Faraday, la fuerza electromotriz? Bueno, simplemente derivo el flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces dense cuenta que allí simplemente lo que tengo que hacer es lo siguiente. La derivada con respecto al tiempo del flujo magnético es lo siguiente. Primero, hay un menos. Voy a colocar todo lo que no dependa del tiempo fuera de la derivada. Entonces aquí vendría siendo mu sub 0 por I por C entre 2pi. Y dentro de la derivada, aquí voy a colocar un por. Aquí voy a colocar entonces la derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? Bueno, lo que queda. De el logaritmo neperiano de A más B más Z entre A más Z. La derivada de ese logaritmo neperiano que ustedes tienen allí no es 0. Repito, la derivada de eso que ustedes tienen allí no es 0, porque resulta que en el logaritmo neperiano, tanto en el numerador como en el denominador, hay una dependencia del tiempo. ¿Y dónde se encuentra esa dependencia del tiempo? En Z. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que debo hacer entonces la derivada del logaritmo neperiano. Y en ese caso, la derivada del logaritmo neperiano, sí hay una dependencia de la variable. ¿Cuál es nuestra variable en este caso? El tiempo. ¿Ok? Entonces, allí hay que hacer, entonces, la derivada del logaritmo neperiano. En el de ayer era muy fácil, porque era la derivada del seno o del coseno. Pero en el caso que yo tengo aquí ahorita, es la derivada del logaritmo neperiano. Recordemos entonces que la derivada del logaritmo neperiano, yo lo voy a colocar aquí. Yo voy a colocar aquí U. Y aquí voy a colocar logaritmo de U. Y debo tener presente que U es igual a una función que depende de X. Entonces, ¿qué significa eso? Que la derivada del logaritmo neperiano es igual a 1 entre el argumento por la derivada interna del argumento con respecto al tiempo. Entonces, esta ayuda que tengo aquí es la que necesito para trabajarla en la que yo tengo acá. Y tengo que tener mucho cuidado porque el logaritmo neperiano, cuando derive la interna, entonces tengo que derivar es esto. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cómo nos quedaría la situación? Entonces, yo voy a llamar esto, bueno, vamos a ponerlo así. Sería entonces la derivada de, con respecto al tiempo del logaritmo neperiano, voy a colocar aquí argumentos para no estar escribiendo eso nuevamente. Es igual a quién, fíjense, a 1 entre U. U, en este caso, ¿qué vendría siendo? Fíjense, U vendría siendo A más B más Z entre A más Z. Entonces, aquí simplemente me quería colocar lo siguiente. Ah, bueno, sería entonces 1 entre U. Bueno, 1 entre U sería A más Z entre A más B más Z por, aquí no va esto, disculpe. El que va por, ya vamos a ver.
El que va por ese sí es con la derivada, fíjense. Aquí iría entonces la derivada interna. Entonces aquí sería simplemente A más B más Z. Esto va con prima entre A más Z. ¿Ok? Entonces sería A más B más Z entre A más Z y nos tocaría entonces efectuar la derivada de un cociente, pues. ¿Ok? Si ustedes hacen esa cuenta, yo voy a plantearla nada más y ustedes van a verificar ese resultado. Si ustedes hacen esa cuenta, yo le voy a colocar aquí exactamente la situación. Profe, tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿No sería más fácil separar ese logaritmo con las propiedades de los logaritmos y poner el logaritmo de A más B más Z menos el logaritmo de A y Z, derivar eso, que sería más fácil y al final se lo restas? Lo puedes hacer, pero igualito cuando hagas la derivada del logaritmo te va a aparecer 1 entre el argumento. Inevitablemente te van a dar dos fracciones. Una fracción que resta, vas a tener una fracción restando otra fracción. Sí, pues, pero yo considero que así sería más fácil que, bueno, no sé, considero que sería más fácil que sacando la derivada de un cociente, pues, de un cociente. Es que es lo mismo, porque cuando derives el logaritmo te va a quedar 1 entre el argumento por la derivada interna. Y la derivada interna, o sea, vas a tener que derivar dos logaritmos neperianos. Y la derivada de dos logaritmos neperianos te va a dar 1 entre 1 en los dos casos. ¿Okay? Este problema lo terminamos en lo que falta en la próxima sesión. ¿Ok? Porque ya no me queda tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces nos vemos en 10 minutos. Ok. Ok.